A la hora de hablar de ciencia, o en el caso de que investigues de tu proyecto de investigación o de un resultado que hayas conseguido, puedes encontrarte algunas dificultades para que la gente te entienda. Y este es el papel de la divulgación científica. La pregunta es, ¿sabes qué es lo que tienes que contar? Para responder a esta cuestión vamos a mostraros cómo desgranar un proyecto de investigación o un resultado, para conseguir contar lo que de verdad le interesa a la gente. Para ello contamos con Pablo Izquierdo, investigador en neurobiología y divulgador científico. Los papers académicos tienen una estructura muy definida: introducción, métodos, resultados y la discusión con conclusiones. De todo esto, ¿qué es lo importante para divulgar? Los métodos nos los podemos prácticamente saltar. Si precisamente el avance es haber diseñado una nueva técnica revolucionaria, lógicamente nos tenemos que concentrar en eso, pero si se utilizan las técnicas habituales del campo no tenemos por qué entrar en detalle. En divulgación, la estructura de los papers se invierte. Llegamos a una especie de pirámide invertida donde lo importante es captar la atención del público, precisamente para adaptarnos a una audiencia no especialista. Es decir, ¿por qué lo que estoy contándote te interesa? Primero, el problema, la incógnita, y cuando logremos que esa incógnita sea la del público, pasar a resolverla. Al final, lo que tiene que mover al público a interesarse por nuestra historia es lo mismo que ha movido a los investigadores a trabajar sobre ello, porque jugamos todos con la misma curiosidad. Para ello, lo primero que hay que pensar es a quién nos dirigimos, quién es nuestro público y qué les puede interesar. No es lo mismo comunicar algo a niños, adultos, a un público diverso, a investigadores e incluso pacientes. Para cualquiera de ellos, una buena manera de empezar puede ser con una pregunta. Consigues involucrarles en lo que estás contando, implicarles y hacer que piensen. Por ejemplo, ¿cómo se puede evitar que la quimioterapia tenga efectos secundarios como la caída del pelo? Bueno, pues una manera puede ser buscar tratamientos más específicos que afecten más o solo a las células tumorales y no tanto a las células sanas del cuerpo. Este podría ser un buen ejemplo de algo que le interese al público, aunque luego realmente la clave de lo que queramos contar es precisamente la naturaleza de ese tratamiento. Pero la forma en la que captas la atención de la gente es hablar de ese efecto secundario de la caída del pelo. Una vez tenemos su atención, lo importante es contar qué se ha hecho, qué flecos quedan por cerrar y cómo se puede seguir en el futuro. Por ejemplo, existía un problema, un grupo de investigación ha conseguido ciertos avances, pero aún quedaba mucho por mejorar. Ahora, una nueva investigación ha conseguido nuevos avances y a pesar de ello, hay cosas que no encajan, así que por el futuro se seguirá de esta manera. Esta estructura hace que la historia no sea plana, que tenga mucha más textura y que sea más interesante para el público. Una vez sabemos qué contar y qué no, ¿cómo conseguir que le interese a la gente? Céntrate en ideas o mensajes, no temas. Una vez sabes de qué tema quieres hablar, elige bien qué quieres contar, qué es lo mínimo para poder vertebrar una historia. Coge 2 o 3 ideas no más e intenta hacer una historia alrededor de ello. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio hemos descubierto un nuevo mecanismo que puede conducir al Alzheimer. ¿Cuáles son las ideas clave? Hay células que abrazan los vasos sanguíneos en el cerebro. Una molécula que se acumula en el Alzheimer hace que estas células estrujen los vasos y eso reduce el riesgo sanguíneo a las neuronas. Pero hemos descubierto que eso es reversible y que podemos recuperar esas neuronas. En resumen, escoge exactamente qué quieres transmitir y hazlo con fuerza. Pero ¿cómo conseguir esa fuerza? Intenta crear contraste, porque explicando las diferencias entre unas cosas y otras se van a entender y se van a retener mucho mejor. Por ejemplo, hablar de un oncogen frente a un gen supresor de tumores o hablar de una célula tumoral frente a una célula sana. Intenta ir a lo concreto, a lo real, a ejemplos que sean cotidianos para tu audiencia y que te sirvan a ti para explicar conceptos mucho más abstractos. Por ejemplo, en el Alzheimer se pierde antes la memoria episódica que la memoria semántica. Esto significa, y es como deberíamos explicarlo en divulgación, que olvidan antes dónde han dejado las llaves o si hay que comprar fruta, qué hechos que conocen sobre el mundo o la letra de su canción favorita. Cuanto más visual consigas hacer algo, mejor va a calar en tu público. Por ejemplo, si quieres hablar de una nanopartícula que se modifica en su superficie con ligandos para interaccionar con unas células tumorales, puede ser útil si consigues que tu audiencia se imagine esa nanopartícula como una especie de nave espacial microscópica que se introduce en el cuerpo para encontrar el tumor. Por último, también es buen momento pensar en cuándo divulgar sobre algo. Si es un artículo que acaba de salir, lógicamente hay que cubrirlo cuanto antes, pero si es algo más general o un tema que queramos revisar, puede ser útil esperarnos a días conmemorativos o internacionales de algo o cuando haya una noticia relacionada que esté de actualidad. Como visteis en el vídeo anterior de títulos, el mainstream puede ser una buena estrategia. En el momento en el que algo esté de moda, que se esté hablando de ello por la calle, será cuando tengamos más posibilidades de ser escuchados. Imagina que el próximo año se le da un Nobel a un investigador por descubrir la técnica del CRISPR. Mojica. Por ejemplo, si tienes una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer para un proyecto en el que utilices esta técnica, ese puede ser un muy buen momento para hablar de tu trabajo. Al final, en divulgación, la idea es siempre la misma: mantener el rigor y quitar lo árido. Para eso, mi consejo es: busca qué es lo importante para tu público, elige qué ideas quieres tratar y envuélvelas en una historia con los ejemplos más visuales y más concretos que puedas. A por ello.